y como creo que lo más interesante del debate, voy a empezar si me presenta Pepe. Claro, cómo no. Es un gusto presentar a Mar Verdejo. También una inutilidad porque ya la conocéis de sobra. Pero bueno, tenemos que resaltar la gran labor que está haciendo, no solo de conciencia, con los temas que toca, tanto en la prensa, en su columna semanal, como cuando escribe narrativa, cuando escribe poesía. Le agradecemos de verdad su estado de conciencia cuando hace eso. Y lógicamente también cuando hace estas conferencias aquí en nuestra tierra, en Almería, como ocurre hoy en la oficina, que con un tema súper apasionante, o como hizo hace un par de meses en Antas, ¿verdad?, con Argaria, la asociación Argaria, con otro tema magnífico. Yo sé que es una mujer muy laboriosa, que se prepara todo muy bien preparado, que lleva, supongo, no he hablado con ella de este tema, supongo que lleva 3 semanas preparándose esto, y me parece un tema precioso, fundamental, porque ahora lo comentábamos, es un tema tabú, el lenguaje es un tema tabú, con el lenguaje no nos podemos meter, en cuanto nos metemos con el lenguaje empiezan a llovernos críticas por todos sitios. El lenguaje es uno de los pilares de la sociedad machista, y tenemos que meternos con él, y tenemos que hacer lo que no sea machista. Así que, gracias Mar. Y Dios me hizo mujer, de pelo largo, ojos, nariz y boca de mujer, con curvas y pliegues y suaves hondonadas, y me cavó por dentro. Me hizo un taller de seres humanos, tejió delicadamente mis nervios y balanceó con cuidado el número de mis hormonas. Compuso mi sangre y me inyectó con ella para que irrigara todo mi cuerpo. Nacieron así las ideas, los sueños, el instinto, todo lo que creo, suavemente, a martillazos de soplidos y taladrazos de amor, las 1000 y unas cosas que me hacen mujer todos los días, por las que me levanto orgullosa todas las mañanas y bendigo mi sexo. Y Dios me hizo mujer, fue un poema de Pondavelli. Quería empezar así directamente con poesía, pero el otro día cuando empezamos a crear el evento y de qué vas a hablar y tal, no tenía ni idea, porque hablar sobre el lenguaje es complejo. Yo soy de ciencia, lo voy a repetir varias veces y veréis por qué lo digo ahora. Soy ingeniera paisajista y digo ingeniera y después lo explicaré. Y Juan José puso que las palabras las hacían los poetas y por eso empieza con poesía, ¿no? Cuando estuvimos viendo un poco de qué hablar este mes, dije, me niego a hablar este mes de mujer, porque es que no existe el resto del año, no existe el resto de los días, no soy mujer el resto, y por eso también he empezado con este poema con tanta fuerza, ¿no? El lenguaje tiene mucha importancia, ¿no? Porque si no nos nombran, no existen. Si no nombramos que hay crisis, pues no existe. Si no nombramos CCOO, Comisiones Obreras, no existe. Y así un montón de ejemplos que a diario en la prensa, o a diario en nuestras conversaciones, o a diario en la invisibilidad de lo que está ocurriendo, pues lo tenemos de manera cotidiana. Incluso en casa, ¿no? Cuando ha ocurrido algo y no queremos que se sepa, pues medio ocultamos con palabras o con cosas lo que ocurre, ¿no? Bien, pero claro, queríamos enfocarlo a la mujer. Este mes voy a hacer solamente 2 excepciones. Una aquí, porque pienso que hay que reivindicar más espacios hacia la mujer y femeninos, y otro porque a Pepe nunca le puedo decir que no, y iremos a Dalías a hablar también desde el punto de vista femenino, ¿no? O desde mi punto de vista, porque como he contado antes con el poema, no tengo otro punto de vista. Yo soy de ciencia y lo digo, y encima vengo de un gremio que es la agricultura y de una carrera muy masculina. A lo mejor en otras carreras pues se encuentran más mujeres, pero en las mías, bueno, ahora porque en la universidad hay hombres y mujeres, pero cuando yo empecé
la mayoría eran hombres, ¿no? Y profesores sobre todo, y muy pocas mujeres. Y cuando íbamos al campo con los agricultores, resaltaban la palabra eres perita, ¿no? Y decía yo, mira, qué bien, nos nombran en femenino, pero claro, con la doble mensaje de perita en dulce, eres una perita. Y claro, bueno, ahora me río, pero en aquella época pues, se me ponían los pelos como escarpias, ¿no? Y no toleraba ni siquiera ese lenguaje a la hora del trabajo. Y seguimos con eso. No voy a decir los años por coquetería, pero seguimos con eso. La semana pasada, fijaros que salió en todos los medios no lo he traído por no hacerle publicidad, aposta. La pantalla de, ¿no? la publicidad sexista de lo del polvo, ¿no? Y en la agricultura se da mucho y bueno, a lo que me refería, que por qué hay que usar un lenguaje no sexista. Yo a lo mejor no caía, porque entras en el tema, ¿no? Todo un soniquete y no te das cuenta. Cuando tienes que escribir o cuando entras en otros círculos o cuando te tienes que referir a otro tipo de público, cuando salgo de mi mundo de la agricultura, cuando salgo de mi mundo de estudio, pues cuando te das cuenta, ¿no? Primero, si no se nombra, no existe, lo hemos comentado antes, ¿no? Y luego, si nombramos que hay algo, ¿no? Como hay crisis o hay la mujer o lo que sea, ¿no? Ayuda a visualizarlo. Y yo reconozco que no somos conscientes de ello, o yo no lo era hace unos años, ¿no? Y cuando hablo de lenguaje de visualizar a la mujer, no me refiero a que estemos todo el rato con el A o acabando en femenino, sino un lenguaje que represente de forma equilibrada tanto al hombre como a las mujeres, que yo creo que es la clave. No hay que estar todo el día ahí pensando y hablar en femenino. Y ahora voy a muchos foros, también me extraña, o también aquí en Almería no estamos acostumbrados, o sí, o no lo sé, o yo por lo menos no. Y es hablar en femenino, da igual el público que esté, y se visualiza así de una manera. Y al principio pues choca, pero luego te acostumbras y estás en una reunión o estás en un foro y hay un hombre, y aunque estemos mujeres y hombres, pues se habla en femenino. Bueno, otra manera también de hablar, tampoco está mal. La Real Academia pues va como siglos retrasados a lo que está ocurriendo en la sociedad, ¿no? Esto por supuesto es la clave. Quien tiene poder es el que nombra las cosas y ahí está la clave de todo. ¿Quién tiene poder, no? Claro, como ha dicho antes Pepe, pues soy muy laboriosa, así que tengo un fallo, y es que paso del todo a la nada, y para poder, por ejemplo, oír que sabía que iba a estar entre amigos, pues he tenido que hablar. He tenido que ver desde dónde partíamos, desde los años 70 que se empezó a hablar de esto hasta ahora, que son las nuevas tendencias, ¿no? Bueno, y por supuesto hay que hablar de vocabulario, acción positiva, acoso sexual, androcentrismo, autoridad femenina, ciudadanía, coeducación, las cuotas de participación, que yo no sabía lo que era hasta que estaba en un partido político, desgraciadamente. Nunca se me había dicho que había que tener unas cuotas de participación en la carrera, en los consejos escolares, ni nada de eso. Por la de la democracia paritaria, paramos donde queráis, pero como aquí estáis muchos que manejáis estos términos porque trabajáis conmigo, pues los derechos reproductivos, que hoy en día pues salen día sí, día no, y más que van a salir, los espacios domésticos, los espacios privados, el espacio público, el feminismo. Yo antes decía, ¿eres feminista? Y yo, pues no, hace 2 años cuando me preguntaban, ¿tú eres feminista? Y yo, pues no, me consideraba posfeminista. Pero es que ahora yo creo que es que ya no, es que soy feminista y más radical aún que cuando se inició todo esto, ¿no? La feminización de la pobreza, los que somos ecofeministas pues sabemos de lo que hablamos, ¿no? Bueno, y un montón de palabras y de cosas y de información que hay, ¿no? Y que si hay dudas, porque siempre hay dudas, pues fijaros, ¿no? Todo lo que se maneja para poder hablar sobre vocabulario y sobre el género, ¿no? Lo que es fundamental es que el lenguaje no sexista es aquel que no oculta
aquel que no subordina, aquel que no infravalora, el que no excluye y no quita la palabra a nadie. Y he puesto 2 ejemplos que han salido esta semana. Bueno, hay un montón, miles, vamos, que en cuanto te pones primero a seguir cualquier guía o metes en Google. Pero esta semana, por supuesto, la ONU decía, no sé pronunciarlo, Humile Malam, vale, de la Comisión de Mujeres, ¿no? Decía, las mujeres se llaman cocineras, los hombres son llamados chefs, las mujeres se llaman costureras, los hombres son llamados diseñadores. Mismo trabajo, distinto salario. He puesto esto hoy en los eventos, he ido poniendo coletillas y ha entrado los de llamados de prensa, periodistas, ¿no? Oficiales, han entrado a saco en varios posts que he puesto. Y uno de ellos ha sido esto, dice que nunca lo habían, que de dónde salía esta conversación y que quién era esta mujer. Bueno, le he tenido que decir que era de la ONU, así que si la ONU lo dice, pues... Y esto pues está, claro, el otro día cogimos una carta que ponía, porque me hizo mucha ilusión ver a la sobrina de Sensi que ponía con, ¿no? Chef Delia Ruiz, y me hizo tanta emoción que su tía pues se llevó, fijaros, se llevó su tía la carta a su casa. O sea, no estamos hablando de que esto ocurra, ocurre aquí, al lado, en el Japillo, además. Y el otro titular que pasó, a mí me resultó tampoco un poco chocante y el poco cuidado que se tiene a la hora de visualizar las cosas. Dice, un hombre que ha estado 3 años y medio en paro se ha ofrecido como esclavo, comillas, de su ex esposa al no poder hacer frente a la pensión. Esto apareció en el diario de Sevilla, ¿no? Y tal cual pasa esto y es terrible. O por lo menos a mí ya me parece terrible.